Hola, en el día 12 de nuestro devocional, el Señor me pide que compartamos de un tema muy importante para todos y todas nosotros, y es el manejo del tiempo desde la perspectiva del Señor. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuáles son las señales del final, de tu segunda venida? Lo primero que les dice es la principal alerta o el enemigo principal a vencer, y es el engaño. Él les dice, no se dejen engañar. Jesús cataloga al engaño y la distracción como el principal enemigo, no a la bestia, no a las catástrofes, no a las pandemias, no a las necesidades económicas, no a la falta de comida, no, sino a la distracción. ¿Por qué? Porque eso hace que perdamos la vista del Señor y veamos otras cosas donde Él no está, y nos llena de velos y nos hace caer en engaños y nos llena de temores, de ansiedad, de sentimientos carnales que nos alejan del Espíritu, que se contraponen a Él. Es por eso que es de suprema importancia que aprendamos ahora cómo administrar el tiempo según su voluntad. Cuando nosotros tomamos el tiempo y lo manejamos según nuestro criterio personal, por más que sea con prácticas universales, super saiyajin de alguien, estamos utilizando el tiempo a nuestra conveniencia. ¿Y por qué a nuestra conveniencia? Tal vez decimos, tengo hijos, tengo un trabajo que me exige X horas, tengo un jefe muy demandante, tengo que estudiar también. En fin, estamos acomodando al Señor a esos tiempos y a esos horarios y no le estamos preguntando al primero cómo debo administrar cada minuto de mi día. Si creemos en un Dios que creó el universo, el sol, las estrellas, nuestra propia vida, por supuesto que tenemos un Dios que es capaz de hacer lo sobrenatural en nosotros y enseñarnos cómo más bien hacer encajar todas esas cosas como Él quiere y en su voluntad. Y es capaz de darnos herramientas sobrenaturales y hacer que nosotros vivamos en lo sobrenatural para poder hacerlo. Así que eso que usted piensa que no es posible, que tiene que acomodar las cosas así porque no le queda otra, es un velo que hay que vencer. Hoy el Señor quiere que aprendamos 3 principios básicos para poder administrar el tiempo según su voluntad. Pero todo parte de una premisa y una base, y es que todos entendamos que somos templo del Espíritu Santo y entender el trasfondo de ser el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos casa de oración. En Mateo 21:12, cuando Jesús llega al templo en Jerusalén y llama a todos los mercaderes, ladrones, que han convertido la casa del Padre cueva de ladrones, a la vez dice, escrito está que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Está parafraseando una profecía de Isaías 51, en donde en el versículo 6 dice que la casa del Señor será llamada casa para todas las naciones. En ese momento, claramente una profecía, porque solamente se conocía el Dios de los judíos. Los gentiles no habíamos entrado en escena y no lo haríamos en muchos años en adelante. Posteriormente sucedió cuando Jesús resucita, asciende al cielo, el Espíritu Santo desciende y se postra en cada uno de nosotros y llena nuestro corazón. Y ahora somos nuevas criaturas. Somos templo del Espíritu Santo. Le pertenecemos a Cristo y por ende todo lo que tenemos le pertenece a Él. Así dice en 1 Corintios 6. Y lo dice Pablo constantemente en sus cartas. Le pertenecemos ahora al Señor. Por eso todo lo que tenemos se ha dado al Señor. Muy bien, ahora que sabemos que somos una casa de oración, un templo que anda por ahí deambulando y llenando con la luz de Jesucristo a las personas para que lleguen a sus pies, compartiendo y siendo parte del plan para llegar al propósito, el único propósito que tiene el Señor, entonces tenemos que entender cómo funciona una casa de oración. Y aquí los 3 principios clave que el Señor nos quiere enseñar hoy. El Antiguo Testamento habla múltiples veces acerca del templo de Dios, de la casa de Dios, desde cómo la debieron construir hasta cómo los sacerdotes debían presentarse santificados y purificados delante de la presencia de Dios. Hoy el Señor quiere que entendamos 3 cosas clave que tienen que ver con la administración de la casa de Dios, es decir, con el templo del Espíritu Santo que somos todos y cada uno de nosotros. El primer aspecto de cómo funciona esta casa de oración, este templo, y que lo tomamos en referencia bíblica es adoración. Esa adoración, ¿cómo se traduce en manejo del tiempo? Pues en el uno a uno, en la intimidad con el Señor, en esa conversación que tenemos con Él, en despertarnos en la mañana y saber que Él es Dios, en preguntarle, porque Él no nos cancela. Él ya no nos llama siervos, nos llama amigos, porque el Padre le contó el plan al Hijo y el Hijo nos los contó a nosotros.
ahora somos parte de Él. Entonces, en esa administración, en esa conversación, estamos uno a uno hablando acerca en el espíritu de los dones, de la apertura de sentidos espirituales, de todo lo que en el espíritu el Señor nos está entregando y colocando en nuestras manos. Y además nos nace por medio del Espíritu Santo hablar con Él, adorarlo y decirle que solo Él es Dios. El segundo aspecto es el altar. En este altar es cuando nosotros vamos a colocar todo lo que está en nuestro ser que nos separa de Dios. Y con humildad vamos a reconocer nuestra debilidad y le decimos, Señor, yo no soy capaz de consumir esto, de acabar con esto. Consúmelo tú en tu altar con tu fuego precioso. Y cada vez que sintamos que esa envidia, que esa mentira, que esa impaciencia, que esa soberbia, que esa altivez, que esa codicia vuelve a salir, lo cancelamos y se lo entregamos al Señor. Y así estamos, y así nos estamos acercando, también cumpliendo con la intimidad, porque la va a fortalecer, pero además estamos preparándonos con el Señor uno a uno. Y también vamos a poner en el altar nuestro trabajo. Ese espacio de colocar en el altar nuestro trabajo se llama anticipación. Lo que en este mundo se conoce como planeación, solamente que no lo vamos a hacer con estrategias de planificación 3.0, sino que lo vamos a hacer como un dictado. El Señor nos va a decir, hace A, B, C. Eso en otro espacio. Entonces, vamos a dedicar nuestro tiempo para decirle al Señor, Señor, este es mi trabajo, esta es mi herramienta, este es mi campo de batalla, porque por medio de ser contador, abogado, emprendedor, maestro, es como el Señor le llega a las personas, porque es el lugar donde estamos trayendo esos diseños del Señor para poder iluminar esa luz de Jesucristo, para poder llevársela a las personas. Entonces, vamos a pedirle al Señor que unja ese campo de batalla. Así como los israelitas le pedían al Señor que los ungiera antes de salir a la batalla, nosotros no podemos encender la computadora, salir a la calle sin decirle al Señor que nos unja, sin pedirle permiso, sin pedir su instrucción. Entonces vamos a dedicar un tiempo a anticipar. Y tercero, vamos a tener un tiempo de hacer. En ese hacer lo que vamos a hacer es ejecutar lo que el Señor ya nos anticipó en ese espacio de planeación. Aquí lo maravilloso es que definitivamente para poder hacer esta anticipación vamos a tener que reducir el tiempo de hacer. Pero como esta parte de anticipación es tan importante y nos va a decir todo lo que tenemos que hacer en el futuro con respecto a lo que le estamos presentando, entonces hacer va a ser muy rápido, no va a ser doloroso, ni complicado, ni nos va a doler la cabeza, ni va a ser una confusión, va a ser algo que simplemente fluye en lo sobrenatural, porque ha sido el Espíritu Santo el que nos inspira todo. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos ayude a romper con todo velo acerca del manejo del tiempo que tenemos. Normalmente va a ser muy deficiente, el de todos lo es, así que no te vayas a sentir mal por eso. Pero es importante que entendamos que si estamos hablando con el Señor todo el día, compartiendo con Él, y después al final del día, o al inicio del día, o al mediodía, no tenemos ningún espacio de interacción directa con Él, un uno a uno de intimidad, estamos tratando al Señor como si fuera nuestro asistente. Y Él no es nuestro asistente, al contrario, nosotros lo tenemos que perseguir. Así que si eso te pasa, rompe con eso. Tenés que tener espacio de anticipación, es decir, de estudiar la palabra, de prepararte, de hablar con el Señor y también de tener intimidad. Segundo, no podemos pasar todo el tiempo planeando, estudiando, leyendo la Biblia sin tener ese momento de intimidad con el Señor y sin estar dialogando con Él cuando no estamos haciendo esas tareas. Estudiar es muy importante y anticipar también lo es, pero tenemos que encontrar el balance. Porque, por ejemplo, en algún momento yo estaba preguntándole al Señor cómo hacer un taller y Él me dice, ve y lee la historia de David y Goliat. Y así preparé un taller de liderazgo. En otro momento hubiese pensado que nada tiene que ver, jamás se me hubiera ocurrido ir a la Biblia, tal vez hubiera buscado en internet teorías, me hubiera certificado en algo, yo no sé. Pero en ese momento el Señor me inspiró eso y así fue. Pero fue en ese momento. Yo no puedo continuar todo el resto del día en eso porque si no voy a perderme mi espacio de intimidad y mi espacio de actuar conmigo y con los otros más en el Señor. Y tercero, si creemos que por tener espacio de intimidad con el Señor y el resto del día solamente le decimos bendíceme porque soy tu hija y porque yo actúo en fe, estamos equivocados también. Nuevamente, el Señor no está para cumplir nuestras órdenes. Muy por el contrario, nosotros estamos para perseguir su voluntad. Entonces espero que en este día aprendamos de intimidad,
esa conversación uno a uno, adoración. Segundo, anticiparnos, poner en el altar cosas y aprender de ahí, y que el Señor quite lo que no tiene que estar, incluso de nuestro razonamiento, y deje lo que tiene que estar. Y así nos va instruyendo en el actuar. Y tercero, la dirección divina 24/7. Que estemos actuando siempre, en todo momento y lugar, según su instrucción. Que tengan un día lleno de bendiciones.